Hablando de salud, llegó el momento de nuestra sección con Mar Romero Salamar. Ya empezamos entonces esta nueva semana. Feliz lunes, feliz mañana. Llevamos ya 2 años de esta crisis sanitaria del COVID-19. Parece, no sé si poco o mucho, dependiendo de cómo ya se vea, si estamos saliendo. Bueno, en fin, hace unos meses empezaron a hablar de la fase pandémica, que esto ya se termine. ¿Hacia dónde vamos, Mar? Pues buenos días, buenos lunes también. Realmente se dice rápido que llevamos 2 años, pero es muchísimo tiempo y precisamente por eso creo que deberíamos empezar a estar ya bien familiarizados con unos términos. Eso es lo que venimos para explicar hoy. También porque la última palabra de moda un poco ha sido que vamos a llegar a esta fase endémica de la crisis sanitaria del COVID-19, pero no sabemos exactamente o queremos saber exactamente qué implica eso. Entonces, precisamente para resolver esas dudas y para saber de qué estamos hablando, estamos con Carlos Eduardo Pérez, como cada lunes, también médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos un día más en este inicio de semana. Empecemos dando un paso atrás, el principio. Hace 2 años yo recuerdo ese momento en el que dijimos que pasábamos de una epidemia, a una pandemia. ¿Cuál es la diferencia de estos dos términos? Hola, Mar, buenos días. Uno de los primeros es brote epidémico. Brote epidémico es la aparición inusitada de una enfermedad en una localización geográfica. Una epidemia es cuando esa transmisión se hace en una región geográfica determinada. La pandemia tiene que cumplir dos requisitos. Primero, que esa epidemia esté en dos continentes o más y que ya no hayan casos importados, sino que la propagación, y es la clave, sea autónoma. Es decir, que cada una de las regiones no importe casos, sino sea capaz de propagar los casos dentro de su comunidad. Eso es un brote epidémico, una epidemia, restricción geográfica y una pandemia propagación global. Doctor, muy buenos días, feliz lunes también desde nuestro estudio aquí en France 24. Entonces le pregunto qué significa entrar a una fase endémica del COVID-19. Raúl, el hecho de que pase a una endemia quiere decir que nos acompaña, que su transmisión es constante en todas las regiones del mundo, pero que se localiza, por ejemplo, estacionalmente o en una región geográfica o en una población determinada. Quiere decir que esta enfermedad, y eso va a pasar con el coronavirus, nos va a acompañar por décadas. El hecho de que pase a una fase endémica no quiere decir que se elimine, simplemente que hace parte de otras enfermedades que son, en este caso, enfermedades respiratorias. Precisamente por eso, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de enfermedades endémicas tenemos para quizás ayudar a comprender mejor de qué estamos hablando cuando decimos esta palabra? Son muchas, Mar. Por ejemplo, la influenza, por ejemplo, el VIH, la malaria. Son enfermedades que empezaron como brotes epidémicos en regiones, epidemias, por ejemplo, el caso de la malaria en África, y una extensión global, que esa fue esa fase pandémica. Pero hoy es una endemia porque la malaria está localizada en todas las regiones del mundo, pero que tengan unas características geográficas determinadas. La influenza, por ejemplo, también es una pandemia, pero su comportamiento es endémico porque está en las regiones y, por ejemplo, con las estaciones del invierno o de las lluvias, se exacerba el número de casos. Eso es una endemia y eso es la consecuencia de una pandemia. Doctor, entonces significa más o menos que ya no debemos preocuparnos por el COVID-19. El hecho de que sea una enfermedad endémica no quiere que pierda la severidad, simplemente que su propagación está contenida en la región, pero no quiere ni que sea menos grave, ni que no vaya a producir nuevos brotes epidémicos o pueda ser una nueva variante o otra pandemia. Todo lo contrario, la pandemia lo que significa es que tenemos que adoptar las medidas para poder controlar los enfermos, detectarlos tempranamente y evitar, obviamente, la expansión de esta enfermedad o de sus variantes en otras regiones, pero es una forma de convivencia con el virus. Hemos visto lo que ha sucedido también, por ejemplo, con la variante Omicron, que ha llegado a alarmar de nuevo la comunidad internacional y varios países. ¿Es posible que precisamente por eso la falta de vacunación global en todos los continentes haga que se retrase o que nunca logremos llegar a un lugar controlado, a una fase endémica de esta crisis de COVID-19? Sin duda, mientras haya transmisión, mientras haya actividad de la enfermedad y eso se ve en la población no vacunada,
pueden aparecer nuevas variantes. Y uno de los problemas grandes es que ya el problema no es que no haya vacunas, sino que la gente no quiere vacunarse. Mientras haya casos nuevos, siempre va a haber la probabilidad de nuevas cepas, de nuevas variantes, y eso haría reemerger este virus. Por eso el llamado siempre va a ser a la equidad de las vacunas, a la educación para que todos nos vacunemos y que la obligatoriedad sea acompañada de medidas de educación que sean realmente eficientes y lleven el mensaje que la vacunación no es un acto individual, sino es un acto colectivo de protección. Así es, doctor, a cuidarnos y también a cuidar a los demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, todos los lunes en nuestro espacio de salud de Directo América. Gracias, Mar. Gracias, doctor. Vamos ahora a pasar a nuestro segundo invitado del día. Costa Rica irá